gracias a todos por ceder parte de su tiempo para compartir con nosotros este intercambio de la Comisión de Educación de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria sobre el uso de la inteligencia artificial en el trabajo académico. Discúlpenme que estoy con una tos complicada desde hace un par de días. Para ponerlos en contexto de por qué la academia se introduce en este tema, tal vez lo que hay que ver son las reuniones interacadémicas que se llevaron a cabo en el año 2021 y 2022. En el 2021 se estableció este tema, la inteligencia artificial, y hubo algún tipo de debate. Y cuando uno ve lo que aportábamos las academias sobre el tema en aquel momento y lo que es hoy el tema, es realmente abrumador la velocidad con la que avanza. Este tipo de tecnologías, con lo que creímos que era muy importante y necesario seguir trabajando en ellas, seguir viendo el papel que tienen estas tecnologías, sobre todo en el ámbito académico y profesional, no solo en nuestra vida diaria, que ciertamente ya todo el mundo la está experimentando de otra manera. Desde el punto de vista de la Academia de Agronomía y Veterinaria, nosotros creemos que hay hace 30 años unas tecnologías que han irrumpido en nuestro sector y que han cambiado marcadamente el escenario sobre el que trabajamos. Son ellas todo el conjunto de tecnologías digitales, la agricultura de precisión, los drones. Hoy tenemos drones volando sobre los campos, algunos de ellos monitoreando campos, aplicando productos, haciendo distintos tipos de actividades. Y algunos robots también ya han sido de alguna manera evaluados y usados de una manera extensiva. Pero también está esta cuestión que era la más novedosa, referida a la inteligencia artificial. Y quisimos empezar por acá. Y el año que viene vamos a ir a las tecnologías que de algún modo ya están instaladas en el sector agropecuario para ver desde qué lugar las academias y la academia, las universidades, tienen que posicionarse sobre sus programas de estudios, qué es lo que deben enseñar, porque en definitiva son las herramientas sobre las que los profesionales que se forman en el ámbito universitario van a utilizar para desarrollar sus tareas. Bueno, para empezar con este tema, que es el de más avanzada y que ha generado cambios más súbitos, hoy hemos invitado al ingeniero agrónomo Martín Astragel. Martín es doctor, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es investigador superior del CONICET y investigador del IFEBA, del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura, exdirector del IFEBA y profesor titular de Ecología y miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Él se ha introducido en este tema desde sus albores y lo ha explorado con tal vocación y profundidad que realmente es una de las pocas personas que uno puede considerar, por lo menos en nuestro ámbito, en nuestro sector, preparadas para comunicar los alcances y posibilidades y transformaciones, oportunidades y desafíos que este tipo de tecnología puede tener o traer a nuestras actividades cotidianas. Así que, bueno, sin más palabras y dada esta muy breve introducción, Martín, te escuchamos, presenta pantalla y adelante. Muy bien, Emilio, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y muchísimas gracias a toda la audiencia por estar acá. Esperen que comparto. Ahí deberían estar viendo un paisaje y ahora en un segundo. Ahí la presentación, ¿no? Sí, perfectamente la vemos, Martín. Muy bien. Entonces, sí,
la presentación de Emilio es, bueno, él presentó mi La currículum inteligencia artificial en el académico. trabajo académico. Uy, Ahí perdón. tenemos algo que está como leyendo automáticamente esto, ¿no? Ah, no, alguien habló, perdón. No, alguien habló, Eh, tenía el micrófono abierto. Pensé que era una Cierren los inteligencia micrófonos, por artificial. favor. Este, pero bueno, yo les vengo a contar un poco mi experiencia, ¿sí? Muy del lado de la experiencia y muy poco desde el conocimiento profundo de esto, ¿sí? La idea es que esto no es nuevo, que ya teníamos inteligencia artificial desde hace tiempo, incluso en el agro, en los modelos que pronostican rendimiento o que reconocen imágenes de malezas o de especies o pronostican las variaciones climáticas, etcétera. Son todos basados en inteligencia artificial. Pero probablemente la razón por la que yo esté aquí y estemos todos tan enterados de este tema es un aspecto de la inteligencia artificial que explotó en noviembre de 2022 cuando la empresa OpenAI publicó una página web que tenía esta apariencia y en donde uno podía interactuar con la computadora de una manera que aún para quienes trabajaban en estos temas resultó sorprendente, es decir, un salto cualitativo en la manera en que uno podía hablar o escribir el lenguaje natural y del otro lado la computadora entendía ese lenguaje natural y respondía con ese lenguaje natural de una manera sorprendente. Y mostraba conocer cosas aparentemente también con un nivel muy, muy alto para quienes teníamos ciertas expectativas. Entonces, desde noviembre de 2022, 30 de noviembre que apareció esto, recuerdo que tuvimos en diciembre nuestra reunión mensual de la academia y yo aparecí ahí contando que había aparecido esto. Eh, Han pasado muchas cosas y algunos de ustedes deben estar muy, muy afilados con esto. Yo preparé la charla más que nada pensando en gente que todavía no ha experimentado para nada el uso de esta tecnología o que la ha experimentado más o menos superficialmente, que es un poco el promedio de los públicos que yo he presenciado en algunas charlas. Y bueno, que me disculpen si hay errores o si hay cosas muy básicas para quienes están más entrenados, ¿no? La idea es que para conducir una de estas herramientas de inteligencia artificial no hace falta ver debajo del capó, no, y el menos indicado para hablarles de cómo funciona soy yo. Y lo uso realmente como quien maneja un auto y de esos que nos paramos y se nos rompe al costado del camino, abrimos el capó como para aparentar que estamos haciendo algo, pero no tenemos la menor idea qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Em, pero dos transparencias nada más me animo de cara dura a hablar un poquito de lo que puede haber abajo del capó o qué pasó en este momento que ha cambiado tanto, ¿no? Nosotros hemos estado bastante acostumbrados, bueno, nosotros los más viejos lo vimos casi nacer a esto, que es la programación clásica, eh, en donde uno, qué sé yo, uno está acostumbrado a usar un Excel, usar cualquier software, y ahí lo que hay es que alguien se tomó el trabajo de escribir una serie de reglas muy cuidadosamente en forma de un programa. Y uno introduce datos y esas reglas procesan los datos mediante ese programa de computación. Y entonces se obtienen respuestas. Eso es lo que nosotros hasta hace 2 años estábamos más o menos acostumbrados. Cuando uno hace una planilla Excel, una suma de tantas filas, etcétera, está escrito en ese lenguaje y podría venir un ingeniero de Microsoft a decirnos, miren, está esta línea escrita en este programa y qué sé yo, que es lo que se activa cuando uno le pone suma de tal rango, ¿sí? Y cada vez que uno pone la suma de 2 más 2, el resultado es 4. Cuando hablamos de inteligencia artificial, aparece un sistema que aprende automáticamente y cambia un poco el paradigma. Lo que hay es una cantidad de datos que entrenan a partir de ciertas respuestas que serían las esperables, y ese sistema se da forma a sí mismo, digamos, ¿no? Discúlpenme por todas estas metáforas, pero no, es a todo lo que me da el conocimiento, ¿sí?
Y entonces el sistema aprende a, por ejemplo, yo le doy 1000 fotos de plantas, 100 de esas son soja, y entonces yo le digo, esto es soja, esto no es soja, esto es soja, esto no es soja. Y el sistema va aprendiendo a reconocer esos píxeles, esos patrones, a identificar cuándo una foto es de la planta soja y cuándo no es. Y entonces el sistema genera sus reglas. Y cuando los sistemas son muy complejos, con muchos datos, alimentados con muchos datos y muchos parámetros, nadie puede venir a decirnos, mira, esto es cómo funciona, está esta línea, lo programamos de esta manera, sino que es un sistema que aprendió y que es muy, muy oscuro, es una caja negra cómo funciona, pero lo podemos valorar porque las reglas que generó nos dan respuestas aceptables, ¿sí? Que se parecen a lo que estaba entrenado. Y entonces, si bien hay una línea muy tenue entre estas dos cosas, hay quienes dicen que una simple regresión ya es aprendizaje y demás. eh, Está bueno, me parece, tener esta cuestión porque hablamos mucho de inteligencia artificial y obviamente para cualquiera de nosotros una planilla Excel es muy inteligente también, ¿no? Porque hace unas cuentas que nadie podría hacer, pero es como una aproximación muy diferente. ¿Y por qué es que en noviembre de 2022? Bueno, es muy compleja la pregunta, pero yo me animo, basado en cosas que he leído, por supuesto, no es un invento mío, a juntar estas cuatro dibujos. Uno es que la inteligencia artificial es un avance científico de que tiene desde los años 50 del siglo pasado probablemente, y que toda esa disciplina fue avanzando y con conocimientos de a poquito y a veces con picos de éxito y con perspectivas muy alentadoras y a veces con bajones y demás. Y ese camino tuvo un hito, aparentemente, en 2017 con un trabajo que se llama Attention is All You Need, que de todo el mundo de la inteligencia artificial puso el foco en unas metodologías para trabajar con estos grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, por ejemplo. Y que ese es un salto que yo no podría ni de ninguna manera explicar, pero sí me animo a sacar una captura de pantalla del paper y ponerlo aquí, que entre paréntesis, para quienes somos más o menos académicos, es también una marca de los tiempos, ¿no? Este paper está solamente publicado en un repositorio de acceso libre, ni siquiera fue alguna revista. Y la otra cuestión es que casi todos los autores son de la empresa Google. Em, Otra cuestión que confluyó para que estemos hablando de esto es la cantidad de datos almacenados en la web y disponibles para que sean utilizados como entrenamiento y la cantidad de hardware, digamos, el nivel de cómputo que tenemos en este momento. Y pongo aquí aparte la historia de colaboración abierta que ha tenido toda la parte de programación. Es una cultura, una comunidad de trabajo muy abierto, entonces se potencia mucho lo que hace cada uno. Y un condimento muy fuerte que no es exclusivo de esta industria, pero sí muy llamativo de inversión privada. Como vamos a ver, las cuestiones líderes aquí están pasando en términos de ya la tecnología del lado de empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, quizás estamos hablando de esto hoy por toda una confluencia de este tipo de cosas, ¿no? Casi 2 años más tarde tenemos una historia que está en los medios, está en el uso cotidiano, mucha gente que lo usa, poca gente que lo usa, gente muy satisfecha, feliz con lo que hace, fascinada, frustrada, mucho temor a las consecuencias que puede llegar a tener. Y yo, la verdad que no voy, como voy a hablar mucho de usuario, desde el punto de vista de usuario no voy a poder ir muy profundo con estas cuestiones, sino simplemente quiero mostrarles cómo es que uso esto cotidianamente. Desde el punto de vista de la oferta, esa empresa primera, OpenAI, que les comenté de noviembre de 22, hizo un producto que se llamó ChatGPT, que es esa interfaz con la que uno puede conversar o escribirse como si fuera un humano, entendiendo el lenguaje natural. Y pongo acá 4X porque, bueno, eso es muy dinámico, todo el tiempo está cambiando las versiones y las opciones de cosas que hay. Claude es la segunda en popularidad y que es de una empresa que se llama Anthropics, también varias versiones. Y Gemini o Gemini es la de Google, que está tercera, me parece, en popularidad, en uso.
y Llama, que es de Meta. O sea que son grandes, grandes empresas, sobre todo Google y Meta, estas otras dos no son tan grandes, que están liderando la cosa en términos de esta inteligencia artificial, de nuevo, generativa, asociada a los grandes modelos de lenguaje, estas que crean texto, programas de computación y demás, como vamos a ver. Hay la gente que sabe, que hace testeos de capacidades de estas herramientas, dice que estas tres primeras son los tres modelos de frontera, los modelos líderes, los más desarrollados. Y los tres tienen una versión gratuita, que es más chica y con menos capacidad, y una versión paga, por eso puse los pesos aquí, que cuesta unos $20 por mes, que tiene un entrenamiento mucho más profundo, con mucho más información, un modelo más complejo y algunas prestaciones, además de la interacción y demás, que la hacen bastante diferente de la gratuita, pero uno puede empezar por la gratuita tranquilamente o puede terminar ahí y no necesitar más que eso, ¿sí? Llama tiene un modelo diferente, no voy a entrar mucho en detalle porque uno se puede descargar el programa, etcétera. Y después hay muchas cosas más que desarrollan, que crean imágenes, hay muchas aplicaciones que han desarrollado alguna cuestión particular, por ejemplo, buscar bibliografía o contestar preguntas agronómicas o lo que fuera, y que tienen como una interfaz, un entrenamiento particular, pero prácticamente todas terminan digitalmente yendo a caer aquí a estas que estamos hablando aquí al principio, ¿sí? Hay alguien con el micrófono abierto también. Entonces, este es el panorama actual, digamos, tres modelos con versiones pagas, versiones gratuitas, y, y aparentemente no hay nada mejor que esto, ¿sí? No hay nada ni es secreto, ni nada. Esto es lo que está a la vanguardia. Y entonces, ¿cómo nos puede ayudar en tu trabajo? Me resulta muy difícil separarlo, pero básicamente lo que hago es aquí poner algunos grandes ítems, pero es bastante transversal. Creo que en la charla también va a ser medio transversal. Lo uso para buscar información, para leer, para escribir, para analizar imágenes, para programar, para analizar datos. Y esto que es un poco accesorio, pero quiero darles una idea de cómo armar un propio GPT si es que tengo tiempo, probablemente no tenga. Eh, y otra de esas cuestiones transversales es que uno lo usa muy frecuentemente también como una especie de consultor a quien puede recurrir para ayudar a pensar o para ayudar a analizar algunas cosas. ¿Cómo es la interfase para quienes no han utilizado esto? Es más o menos diferente según lo que uno use, pero esta es la de ChatGPT. Básicamente uno puede tener una aplicación en la computadora o en el teléfono o directamente un navegador en Google Chrome o el navegador que ustedes usen. Entra a una página, tienen un usuario y una contraseña y eso los habilita la versión gratuita. Y aquí hay una ventanita por donde uno puede entrar texto. Y me gusta llamar la atención de que esta ventanita es chiquita porque, no sé, el diseñador puso que fuera una ventanita parecida a la de Google, pero ahí uno puede poner y debería poner generalmente bastante más información que la que entra acá, porque esa forma de entrar al sistema que se llama prompt, es una indicación que uno le da. Cuanto más contexto tenga, es más probable que la respuesta del otro lado sea lo que uno está buscando. Entonces, en muchas veces yo tengo que escribir algo en un archivo aparte y lo copio y lo pego acá. Otras veces voy directo a la ventanita y escribo lo que me sale, ¿sí? Entonces, esta es la entrada en que uno empieza a comunicarse y hace una pregunta, porque la gente dice, le pregunté a ChatGPT. Una pregunta es una de las tantas posibilidades. En inglés es un prompt, es una indicación, es mucho más amplio que una pregunta, incluye la pregunta obviamente, pero muchas veces es, quiero que hagas esto, quiero que cambies esto, que resumas, que escribas, ¿sí? Que analices. Parece software y es software sin duda, no se confundan, no es una persona, pero imaginarse que es una persona nos pone en una mentalidad bastante adecuada para interactuar con esto, ¿sí? Entonces, yo eso lo he logrado casi enfermizamente, pero me pone en una situación en donde no sé muy bien cómo me va a responder. Esto es totalmente impredecible o bastante impredecible. No siempre a la misma pregunta responde de manera diferente cada vez. Eh,
hay como una frontera que no es clara en lo que hace bien y lo que hace no tan bien, y que es muy difícil de predecir. Entonces, por ahí hay alguna cuestión que nos maravilla porque es capaz de hacer algo que nos parece súper sofisticado para una mente humana, y es totalmente incapaz de resolver algo que un niño de 2 años o 3 lo puede resolver. Y entonces eso hace que está bueno encarar esto como una cuestión exploratoria, no es entrar a una planilla Excel y me va a dar lo que se supone que me va a dar, sino, bueno, ver para qué sirve, ¿sí? Y entonces, la forma de aprender, o la forma en que yo he aprendido y mucha gente recomienda aprender, es simplemente usarlo y estar muy atento a qué es lo que viene, qué es lo que, para qué me sirve, para qué no. Y siempre, como es un asistente, chequear porque las respuestas pueden ser erróneas, pueden ser inventadas, pueden ser totalmente equivocadas, sesgadas por la forma en que ha sido entrenado, ¿sí? Pero hay gente que dice que con unas 10 horas de uso, sobre todo de los modelos más sofisticados, los que son pagos, uno tiene ya una sensación y un conocimiento de para qué sí, para qué no. Y yo la verdad que sigo sorprendiéndome, pero veo que tengo una capacidad ya para decir, esto va a andar por este lado y esto no. ¿Sí? Entonces alguien me pregunta, che, ¿no se podrá con ChatGPT? Yo digo, no, no, esto ni cerca, pero podrías hacer esto. O sí, esto probablemente te dé resultado. Una cosa que a mí me cayó la ficha en algún momento y después leí mucho, no lo puedo explicar en términos de cómo funciona abajo del capó de nuevo el sistema, es sacarse la idea de que esto, que teníamos muchos al principio, ¿no? De que esto lo que hace es como buscar en Google más lindo. Es diferente, ¿sí? No está buscando en ese sentido documentos que están en la web y que entonces cuando me responde con pedazos o con extractos de lo que encontró en tal paper y lo que encontró acá, lo que encontró en la página del INTA y hace una mezcla con eso, no. En ningún momento está como buscando en ese sentido, ni nos está devolviendo ese tipo de extractos, que es lo más parecido a lo que nosotros, 20 años de uso de Google, de alguna manera ya nos quedó como esa cosa de esa búsqueda en documentos. Por una cuestión muy difícil de explicar, si a alguien le interesa, tengo bibliografía para ir y por ahí esas cosas que uno puede llegar a entender. Lo que está haciendo es creando texto o creando voz o creando imágenes a partir de su entrenamiento. Y esa creación es única, digamos, que una respuesta a una pregunta es irrepetible. Y por eso es que es indetectable. Para nosotros, muchos de ustedes deben ser docentes, es difícil, es totalmente imposible si uno va a juicio, digamos, probar que algo fue creado con ChatGPT, por ejemplo. Eh, Uno puede tener algunos indicios, hay pistas, hay estilos, hay cosas, pero es una creación que en el momento aparece, que el sistema genera. Obviamente está buscando en su entrenamiento, pero es una búsqueda diferente y no es esa búsqueda tipo base de datos que uno está tan acostumbrado, o la búsqueda de documentos para extraer pedazos que uno está tan acostumbrado. Entonces, vamos directamente a cómo lo uso. Buscar información. Esta es la más común y la que genera muchas frustraciones. Le pregunté a ChatGPT, no me supo decir lo que fuera, ¿no? Entonces, hoy es prácticamente esto. Para muchas cosas, yo lo que antes hacía en Google, feliz de la vida, y que la verdad que me cambió la vida, porque lo que era antes de Google, muchos de ustedes lo conocen, ahora voy por ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esa búsqueda de información? Entonces, uno generalmente tiene alguna pregunta, tiene alguna necesidad de conocer algo. Entonces, por ejemplo, ¿qué criterios debo considerar al determinar el número de muestras de suelo en un lote agrícola? Esa podría ser una pregunta técnica que uno tiene de las tantas. Si yo elegí este caso, ustedes pueden, por supuesto, imaginarse para su área de temática o lo que fuera, eh, qué les gustaría. Ay, ay, ay. Esperen que estaba buscando una cosa y no me encuentra la. Un segundito. Me está dando un mensaje de error acá. Bueno, puede Tranquilo, fallar. Martín. Sí, sí, sí.
Esperen que voy a salir de acá y volver a entrar. Dale. Bueno, vamos a hacerlo en vivo. Yo tenía una... Voy a probar una vez más, si no lo hago en vivo. Eh, Ahí estamos. Entonces, yo fui hace un rato, cuando estaba preparando esto, y le hice esta pregunta. ¿Qué criterios debo considerar al determinar el número de muestras de suelo en un lote agrícola? Y entonces, lo que uno tiene, a diferencia de Google, es una respuesta directa, ¿sí? En lugar de un documento o una serie de documentos, ahora Google incluso pone un principio de respuesta, pero inmediatamente refiere a una página porque es el modelo de negocios de ellos. Eh, Viene a determinar el número de muestras de suelo adecuadas para un lote agrícola es crucial para obtener resultados representativos y fiables. Aquí hay varios criterios que debes considerar. Entonces, variabilidad del suelo, homogeneidad, tipo de suelo, tamaño del lote. Todo eso está bastante bien. Historial de uso del suelo, profundidad de muestreo, objetivos del muestreo, recomendaciones y normativas. Bueno, uno tiene que leer esto y aprende un montón. Y puede ser que esto es todo lo que necesitaba. O puede ser que aquí viene un ejemplo y una fórmula para determinar el número de muestras. Y entonces uno puede seguir aquí. Aquí termina la respuesta, ¿ven? Y uno le puede dar que sí, que no, que le gustó, copiarla, pegarla, generar una nueva. Eh, y entonces acá termina esa respuesta a esa pregunta que yo le hice. Una de las cosas que tiene muy rico es que uno puede seguir aquí. Y entonces uno puede decir, bueno, ok, todo lo que me dijiste, ahora necesito determinar nitratos a la siembra. Me ayudaría un ejemplo numérico del uso de la fórmula. Si bien esto es un invento que yo hice, refleja realmente mucho cómo lo uso, ¿no? Entonces, para determinar la cantidad de muestras, responde, podríamos usar esta fórmula. Tal cosa. Y entonces define qué es cada cosa, lo define bien y me da un ejemplo numérico. Supongamos que realizaste algunas mediciones preliminares y obtuviste una desviación estándar de 10 partes por millón de nitratos. Deseas un nivel de confianza del 95%, por lo tanto T es más o menos 2. Y el error aceptable supongamos que sea de 5 partes por millón. Sustituyendo en la fórmula, necesitarías 16 muestras de suelo para tener una estimación representativa de la concentración de nitratos. Esto es solo un ejemplo, el valor de ese puede variar y demás. Entonces, fíjense, acuérdense, empezamos por, bueno, qué cosas, qué criterios habría. Aprendí un montón por toda esa respuesta muy amplia y bastante educada. Y dentro de todos esos, yo podría haber hecho una historia, hice la historia con el número de muestras y le pedí un ejemplo. Y ahí ya el ejemplo es mío en el sentido de que ya no estoy aprendiendo sobre muestras de suelo, sino ya que aterricé mi pregunta a una cosa muy personal que me está pasando y la respuesta se ajusta mucho a eso. Ya no estoy leyendo el manual de la FAO sobre el número de muestras de suelo, sino que ya estoy hablando con alguien, entre comillas, con bastante conocimiento aparentemente, que empieza a ajustarse a mi problema. Y eso yo lo encuentro muy, muy rico. Y bueno, acá me estoy haciendo el gracioso. Ese número de muestras puede resultarme muy costoso. Grafica, por favor, dado el caso anterior, el error que cometería en un rango de 2 a 20 muestras. Entonces, acá ya hice un salto grande que es mucho más que Google. Ahora le estoy pidiendo hacerme un gráfico de, en esta situación, eh, cómo cambiaría el error si yo empiezo a jugar con 2 a 20 muestras. Y entonces lo que hace es esto, que es, se pone a calcular, en realidad está programando en Python, y entonces hace un gráfico del error en función del número de muestras. Cuanto mayor es el número de muestras, menor el error, y uno puede chequear acá y realmente acá teníamos las 16 muestras que me había dicho y que teníamos un error de tanto para 5 partes por millón de error, ¿sí? Entonces ahí estamos mezclando buscar información, dame un ejemplo, aterrizarlo, cómo puedo entender mejor esta fórmula, qué pasa ahora si no tengo plata para 16 muestras, si tengo para 10,
qué error voy a cometer. Nada que uno no podría haber hecho en Excel o que no podría... en ningún caso esto resuelve algo por ahora que uno no pueda hacer con un poco más de tiempo, pero lo que tiene el uso de esto es sobre todo el ahorro de tiempo, ¿sí? Con lo que uno llega a este tipo de cosas. Y uno puede seguir, ¿sí? He visto algunas fórmulas, estoy mostrando esto para que vean cómo uno puede ir track, 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 afinando más todavía, y esto para suelo lo podemos haber hecho para cualquier tema. He visto algunas fórmulas para calcular el número de muestras que incluyen a la media, además del desvío. ¿En qué difieren con la que estamos usando? Y bueno, difieren en que cuando se incluye la media, ya quiero representar el error en términos relativos a la media, y entonces cambia la fórmula, pero en realidad no es muy distinto. El otro lo que estamos haciendo es poniendo que 5 partes por millón en error. Y así, espero que se imaginen, en este caso, en lugar de 5 partes por millón de error aceptable, diría, por ejemplo, que el error es 0,07 o 7%. Exacto, si deseas calcular el número de muestras, y ahora me lo hace con un error relativo y una reflexión final. Y así podríamos seguir y seguir. Y ustedes quiero que se imaginen para sus temas, sus problemas y también, como estamos en una conversación académica, lo que esto significa en manos de estudiantes que pueden estudiar con este tipo de asistencia y productores o clientes de profesionales que tienen a mano este nivel de respuesta que de nuevo, no es que yo estuve toda la tarde buscando algún ejemplo bueno, esto es lo más común y como les dije al principio, hay veces en que uno se empantana o puede inventar una respuesta incorrecta o demás, pero en mi experiencia, lo más común, sobre todo a medida que ha avanzado el tiempo y además usando la versión paga, lo más común es que uno tenga este tipo de resultados. Entonces, por supuesto, uno puede además decirle que hable como un experto, o que uno es un experto, o que uno es un universitario, o que uno ha hecho séptimo grado y que entonces explique todo esto, cambiando el tipo de personaje que hay del otro lado o cambiando el destinatario de la respuesta. Y uno le puede dar contexto, por ejemplo, bueno, de acuerdo con el manual de la FAO sobre muestras de suelo, cómo son los criterios, etcétera, ¿no? Entonces, en esta vuelta pongo Google porque es prácticamente lo que todos usamos y seguimos usando, cada vez más viene la cosa por acá y de hecho, eh, en las últimas semanas, si uno inicia ahora con la versión paga una charla con ChatGPT, eh, ya tiene aquí buscar en Internet. Entonces uno puede dialogar como dialogamos sobre las muestras de suelo con el modelo entrenado y que no mira en Internet en el momento, o le puede decir acá busca en Internet, no sé, eh, eh, cómo viene, esto estoy inventándolo acá, el problema de la chicharrita. em, Todo mal escrito. Lo que perfectamente uno podría haber hecho en Google y ahora viene buscar esto ya dentro de ChatGPT. Y entonces lo que aparece es una serie de resultados que ven, acá está prácticamente compitiendo ya con Google, porque lo que remite es a páginas, pero lo más interesante es esto que aparece acá, que es que hace una síntesis. La situación actual de la chicharrita del maíz en Argentina muestra una notable disminución en su presencia en comparación con campañas anteriores. Según el séptimo informe de la red de monitoreo realizado entre el 22 de octubre y 8 de noviembre de 2024, es decir, antes de ayer, no sé, la plaga Sí, estuvo ausente en el 89,7%. No sé si es verdad esto, ¿sí? Pero Sí, sí, bueno, es verdad. acá viene el link a Clarín. Entonces acá es donde se mezcla la inteligencia artificial que está procesando con su capacidad de análisis lo que encontró en Google y nos está haciendo una síntesis de algunos hitos generalmente noticias, porque le estamos preguntando algo que es muy actual, ¿sí? Esto hace unas semanas no estaba, ¿sí? Y para que sea una idea de lo dinámico que es esto.
Bien, espero que la parte de búsqueda de información haya quedado por lo menos esbozada para quienes nunca han entrado a esto y los entusiasme a buscar. Siempre tengan cuidado, puede haber cosas erróneas, seguramente haya cosas sesgadas, en términos de cómo fue entrenado, etcétera. Leer, sintetizar y clarificar textos. Estamos inundados de papers y de comunicaciones y de videos y de podcasts y demás, y nos encantaría tener un día de 48 horas para poder leer todo eso, y no podemos. Y entonces tiene una capacidad enorme de sintetizar y clarificar cosas que son difíciles de entender. Por ejemplo, uno puede encontrarse con un paper, que nuestra rutina es algo que uno hace todo el tiempo, y no tener el tiempo o no tener las habilidades para leer todo este resumen que está escrito muy técnicamente y muchas veces muy mal. No, no creo que sea este caso, pero es muy común en la literatura científica, aún en muy buenas revistas. Y bueno, si uno no tiene tiempo, imagínese además el PDF de 5 o 10 páginas con 8 tablas y 15 gráficos, uno puede decir, explica brevemente en español para una audiencia no experta esta investigación. Le puede dar el abstract, le puede dar todo el paper. Y lo que viene, obviamente, es algo parecido a lo que vimos antes, nada más que ahora está extrayendo lo más importante y en español, si uno tiene algún problema con el inglés, lo central del paper. Y lo hace muy bien. Traducción más, traducción menos. La capacidad que tiene de extraer lo importante, lo relevante de un texto es muy, muy alta. Obviamente, si uno pudiera leer todo, es ideal, pero ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana? Que abrimos un paper y leemos el encabezado de acá, un poquito del resumen, el final de la introducción. Bueno, tampoco es que somos unos genios leyendo. eh, ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de leer todo y tenemos una herramienta que tiene una capacidad de síntesis enorme y generalmente suele pegarle muy bien en qué es lo relevante. Y si uno no se queda muy contento, como vimos antes, puede seguir preguntando cosas muy puntuales. Bueno, ¿cuáles fueron las dos conclusiones, las tres conclusiones? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué método usaron? Y va a ir a buscar y tratar de dar una respuesta, ¿sí? Y esto ya está incorporado al software que usamos. Por ejemplo, quienes usan el navegador de Microsoft, les habrá parecido que cuando abren un PDF ya les aparece preguntar a Copilot. Por ejemplo, acá está un trabajo en Ciencia Hoy de dos académicos, Emilio Satorre y Fernando Andrade, que uno podría leer tranquilamente las 11 páginas y disfrutar, o no tiene tiempo y quiere llevarse lo más importante, o quiere conocer algo puntual y no sabe cómo encontrarlo, o lo que fuera. Y acá el Microsoft Edge ya le abre una interfaz, y muchas revistas científicas ya tienen una interfaz para dialogar con el paper, que lo que hacen en realidad es estar yendo a alguna de estas herramientas que estamos hablando. ¿Sí? Concretamente, Microsoft Edge va a ChatGPT. Si lo ponen acá en más creativo, les da una cosa bastante parecida al ChatGPT 4, que es el pago. Y entonces uno dialoga de nuevo con un PDF o con un Word, con lo que fuera, con un PowerPoint, y puede hacerle preguntas que tienen generalmente resultados muy satisfactorios. De nuevo, uno lo podría haber hecho personalmente, no hay nada espectacularmente nuevo, pero el ahorro de tiempo es enorme. O barra, con el mismo tiempo puedo leer, entre comillas, muchos más textos. Y así como cuando uno pone 2 por para algún podcast o para algún YouTube, acá uno puede poner 2 por, 5 por o 100 por y leer más rápido. Eh, Obviamente hay infinidad de formas. Acá le digo, resume estas notas, unos ejemplos, resumen estas notas de la reunión tal y dales coherencia como para compartirlas con quienes participaron. Yo estoy usando mucho en los concursos docentes esto, tomo notas de la clase pública de quien expone y mientras los dos jurados que me acompañan se van a hacer un café cuando terminó la cosa, yo ya tengo un dictamen de la clase a partir de mis notas flojas y totalmente entrecortadas, y ya es un excelente borrador para empezar a trabajar. Aquí te comparto los resúmenes de las 10 reuniones del año, necesito hacer una síntesis que destaque lo más saliente, o uno puede darle bastante más instrucciones, primero hace una introducción sobre tal cosa, después arma un conjunto de bullet points, esto se junta un poco con lo que voy a hablar ahora, que es escribir, pero
Bueno, el leer y escribir están muy relacionados y también se nos juntó análisis de datos cuando hicimos un gráfico, cuando estábamos buscando información sobre el número de muestras. Entonces, bueno, y lo uso un montón para eso y creo que para todos los que estamos acá en esta reunión y que no lo han usado mucho, es una herramienta muy poderosa para hacer eso. Escribir y mejorar textos, muchísimo uso. Hago un paréntesis, todas las imágenes que estoy mostrando acá están hechas con inteligencia artificial también. Básicamente acá le pongo, no sé, una mujer que está escribiendo en la computadora y tiene al lado una inteligencia artificial que le va dictando el entorno, eso en el campo y hace esto y ven que tienen muchos problemas con las manos. Ven acá viene un brazo que termina una mano por acá, pero en realidad, bueno, está buenísima la imagen y esta imagen es única, no es que fue a buscar en internet una imagen parecida y me la prestó, sino que esta imagen fue creada en el momento y tiene estos problemas para escribir porque en realidad no tiene tanta idea de que acá están estas palabras, sino que lo hace gráficamente, es medio inexplicable. Pero bueno, para crear imágenes y cuando uno tiene que hacer una presentación, también es una herramienta. Yo me he pasado tanto tiempo a veces buscando una buena foto en internet que no tenga copyright y acá uno le dice, haceme una foto de un campo con tal cosa y un tractor en el medio y te lo hace. Bueno, escribir y mejorar textos es una herramienta muy, muy poderosa. Por ejemplo, aquí voy a ilustrar un poco el grado de control que uno puede ejercer sobre eso. Y esto a muchos de ustedes como docentes, como me pasa a mí, les debe generar unos sentimientos encontrados, ¿no? Uno le dice, escribe un párrafo para un boletín técnico de temas agropecuarios en torno a la siguiente idea. Provee uno o más ejemplos. La idea es, los sensores remotos proveen valiosos servicios a la producción agropecuaria. Es decir, este es el prompt, esto es lo que yo le di. Eh, Quiero resaltar algunas cosas. Primero le digo que es un párrafo, no que haga cualquier cosa. Le digo qué tipo de destinatario, ¿sí? Un boletín técnico de temas agropecuarios. De alguna manera podría haber sido mucho más explícito, pero dije esto, podría no haber dicho nada y entonces se lo tiene que imaginar. Le dije que quería uno o más ejemplos y le di concretamente la idea. Esto es un grado de control. Si yo quiero controlar más, le digo que un ejemplo sea de esto, que otro ejemplo sea de esto otro, que la idea es esta, pero además una idea secundaria está la otra, que primero hable de esto, que después hable del otro, y voy a estar controlando más cómo va a salir ese párrafo. O puedo ponerme más lejos, que es lo que tememos que nuestros estudiantes hagan, y decir, haceme el párrafo de sensores remotos y producción agropecuaria, ¿no? Y, y el resultado es una escritura que por ahí no tiene el estilo que a uno le gustaría, pero que desde el punto de vista técnico es un párrafo impecable y desde el punto de vista de escritura, de comunicación, eh, está por encima de lo que escriben la mayoría de los profesionales, debo decirlo, porque lo conozco muy bien, porque doy clases de eso a profesionales y de nuestros alumnos universitarios. Los sensores remotos han emergido como una herramienta indispensable en la optimización de la producción agropecuaria. Gracias a la captura y análisis de datos en tiempo real, estos dispositivos permiten un seguimiento preciso de diversas variables ambientales y del estado de los cultivos o el ganado. Como yo le puse agropecuarios, se hizo cargo de que eran cultivos y ganado. Por ejemplo, yo le había pedido ejemplos, mediante el uso de drones, ta, ta, ta. En la ganadería, pone un ejemplo de la ganadería, sensores de movimiento y temperatura instalados en collares para el ganado, la integración de tal cosa, puede hacer y hace un cierre. ¿Sí? Desde el punto de vista de estructura de un párrafo, de las ideas técnicas que hay ahí y demás, está para un 9 para un 10 claramente. Ahora, uno como usuario, ¿qué hace? Y puede copiar esto y llevarlo al Word y decir esto es mío, que en realidad es de uno. Uno lo creó con ChatGPT. Uno no citaría a ChatGPT porque esto no tiene, es incitable. Lo que uno puede eventualmente es pedirle a ChatGPT que le dé información bibliográfica sobre esto, cosa que antes hacía pésimamente y cada vez está haciendo mejor, pero no tiene manera de asociar que esta oración la sacó de tal lado. Lo que puede hacer es darnos algún tipo de literatura que tiene que ver con esto. No tiene manera de saber de dónde sacó, hasta donde yo sé, salvo cuando le pedimos que busque en Internet, de dónde sacó lo que está escribiendo. Em, y entonces, bueno, uno de ahí tiene que ver
el tema citas, el tema de dónde saca lo que uno saca, pero es una creación que no está sacada de otro documento. Es algo que está hecho ahí. Y la otra opción que tiene uno es copiarlo, pegarlo en Word y empezar a trabajarlo, porque a uno no le gustó tal cosa, porque le parece muy verborraje, tiene exceso de palabras, no le gustan las comas, lo va cambiando como uno editaría una primera versión de un borrador de uno. O también puede usar ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales para editar. Por ejemplo, yo acá hice la simulación de decirle, por favor, para el ejemplo sobre agricultura, mejor reemplazarlo por algo que diga que son utilizados para generar modelos de predicción de rendimiento. Ven que acá en agricultura yo he dicho, mediante el uso de drones equipados con cámaras multiespectrales es posible detectar con antelación síntomas de estrés hídrico, infecciones fúngicas en un campo de soja, lo cual está bien. Yo le digo, bueno, no me gusta ese ejemplo, cambiarlo por otro que haga esto. Y lo que hace es repetir el párrafo, pero hace como una cirugía parcial y le saca un ejemplo y le pone otro, de acuerdo con las instrucciones que yo le di, porque habla de sensores remotos, ¿eh? Y todo el resto se lo imagina, o maíz o trigo, y pone estas variables, y ahí uno puede seguir trabajando y decirle, no, mira, la absorción de radiación es importante, no lo pusiste, y que lo mejore, o, bueno, decir, ya está, gracias, y empezar a trabajar uno, o ya está. Entonces, yo uso mucho esto para escribir. Mm, Mis textos terminan pareciéndose poco a los textos que escribe ChatGPT, sobre todo esos textos que son muy importantes, que son un texto que va a ir un paper o que tiene que ver con cosas muy complejas y que yo me quiero adueñar o que tienen que ver con mi estilo o lo que fuera, pero sí lo uso mucho, casi textual, para cuestiones más burocráticas, como hacer un dictamen, como hacer una carta de recomendación, en donde yo básicamente le digo, mira, hacer una carta de recomendación para una persona que va a aplicar a tal cosa, y sus principales rasgos positivos son esto, esto y esto, y lo escribo con mi mal inglés o mi mal castellano, y me lo hace en inglés. Y esas cosas, de esas que tantas que tenemos que hacer, y que probablemente mucha gente ni siquiera lea, se parecen bastante las que yo escribo a lo que escribió ChatGPT. Y otras se parecen muy poco en esta especie de simbiosis donde vamos escribiendo juntos. eh, Tremendamente positivo para mi cabeza que tener un borrador. Ya trabajar sobre un borrador me cambia totalmente la experiencia de escritura y me lo hace más creativo todavía que si uno tiene que empezar con el papel en blanco, ¿no? Pero bueno, eso va en gustos y por supuesto en cualquier idioma. Y cuando tenemos que pelear la difícil que peleamos nosotros, que es el inglés y demás, es una ayuda enorme para mejorar inglés. Bueno, si ya el español le pega más o menos bien, bueno, en inglés hay que saber mucho inglés para escribir mejor que ChatGPT, mucho inglés. Em, Sugiere títulos. Leí el otro día uno que sabe muchísimo de esto, que se llama Ethan Mollick, que dice, estamos tan poco acostumbrados que le pedimos un título, cuando en realidad podemos pedir 20, podemos pedir 25. Estamos tan poco acostumbrados a hacer estas cosas que le pedimos un consejo, cuando en realidad lo que tendríamos que pedir es, dame 20 estrategias posibles ante este problema. Y en ese sentido es mucho más potente que justo tenga la suerte de que te dio un buen título, ¿sí? En cambio, esa cuestión de decir, dame tres títulos que yo voy a elegir, o con estos tres que me propones, ya voy a aprender un montón, uy, mirá la palabra que usó, mirá el estilo que usó, y ni hablar cuando uno le pide que el título lo modifique de acuerdo a un público particular, ¿sí? Y una cosita que les quiero mostrar también en vivo, vamos a ver cómo sale, es un flujo de trabajo para escribir que se llama ChatGPT con Canvas, em, que lo tengo acá. Bueno, ven, cuando busco me aparece esto. Bueno, vamos a hacerlo en vivo también. Esto no me ha pasado nunca. Justo me pasa ahora en vivo. Mm. Vamos a hacerlos así. Vamos a poner esto acá y yo por acá tengo que tener el prompt. Previendo que esto podía pasar. Este, Básicamente el prompt es, necesito preparar en Canvas, ¿qué es esto? Un texto que sirva de guía para investigadores principiantes con los pasos que se deben seguir desde que se tiene una muestra de biomasa de pasto traída del campo al laboratorio hasta que se registra el peso de la materia seca en una planilla Excel. Luego que propongas una primera versión,
iremos haciendo ajustes. Y este fue mi prompt, que del coso que ahora no puedo ver, pero lo vamos a poner en vivo acá a ver qué sale. Y entonces se imagina la situación, ¿no? Bueno, yo quiero dejar una guía de los pasos que hay que seguir para. Eso es todo lo que le pedí. Y entonces pone el título, guía para el procesamiento de muestras de biomasa. Cuando recibes una muestra de masa de pastos del campo, es importante seguir una serie de pasos sistemáticos para asegurar que los datos sean precisos y útiles para nadie. A continuación, te presento una guía que cubre de la planilla, ta. Recepción de la muestra, etiquetado. Asegúrate de que cada muestra esté claramente identificada con un código único. Bueno, no les voy a leer todo. Se van dando una idea, ¿no? Corrobora que las etiquetas coincidan. Presecado de la muestra. Extiende las muestras en bandejas de aluminio, malla. ¿Se le ocurrió esto? Que puede parecerse o no a lo que ustedes hacen. Y entonces coloca las bandejas en una sola ventilada. Secado en estufa. Temperatura y tiempo. Coloca las bandejas en una estufa tanto. Mantén. Este es el primer borrador, que imagínense lo que le llevaría a uno a escribir esto de entrada. Está hecho en un segundo. Eh, y entonces, la cosa del flujo, volviendo ahora a la escritura que les quería ilustrar, es que uno puede, acá, por ejemplo, pintar esto y decirle, em, antes de esto, te escribí eh, cómo se debería etiquetar la muestra en forma segura. Y entonces miren lo que pasa, ¿ves? Ahí está trabajando y reescribe el texto. A ver qué hizo. Coloca, mate la muestra, ¿dónde lo hizo? No lo hizo. Podía fallar. Ujú. Acá está. Etiquetado. Asegúrate que cada muestra esté claramente identificada con un código único que incluye información sobre el lugar, la fecha de colecta y cualquier otro dato relevante. La etiqueta debe ser resistente y estar hecha con materiales que no degraden con facilidad ante el procesamiento, como etiquetas plásticas o papel resistente a la humedad, y debe escribirse con marcador permanente. Esto no estaba antes, ¿se dan cuenta? Yo esperaba que lo pusiera en la parte del secado, pero lo puso al principio. Y otra cosa, entonces, el flujo de trabajo es que uno va a terminar escribiendo en un Word que va a estar con esto atrás y que en realidad uno va a ir como interactuando de este tipo con esta especie de flujo de trabajo con ese software. Algunas cositas llamativas acá son estas. Esto es el nivel de lectura. Este es el nivel de lectura actual. Uno puede subirlo para que sea a nivel universitario, para que sea a nivel de posgrado, para que sea a nivel de secundaria. Y en cuanto uno hace eso, el texto se reformula y se hace un poquito más claro para ese tipo de lectura. De nuevo, no quiere decir que esto uno lo vaya a copiar y pegar y ya está, pero ahora tenés un borrador de algo que está escrito con otro lector en mente. Eh, Así que bueno, creo que esto es lo que se viene en términos de cómo vamos a escribir. Y en cómo vamos a escribir se mezcla siempre el grado de control que nosotros, como humanos, queremos ponerle al sistema, ¿no? Si vamos a hacer tipo rincón del vago, hacerme tal tarea, o si esto es un diálogo en donde estamos nosotros en control, como el piloto de un avión está en control del piloto automático. Analizar de imágenes es muy potente. Y ahora ya salimos de lo que es el texto y le damos una captura de pantalla, una captura del teléfono, una figura muy compleja como esta, y es capaz de entender lo que hay en los ejes. La mayor parte de las veces hace una descripción muy ordenada de esto está en función de esto, y lo que tenemos son puntos negros que son tal cosa, y los blancos tal otra, y una línea, y después se pone a interpretar, ¿sí?, lo que hay atrás con un nivel muy alto, muchas veces a nivel universitario o a nivel de posgrado, con la profundidad con la que interpretan gráficos muy complejos. Eso a mí me ha generado unas dudas existenciales, porque
desde que doy clases hace más de 40 años, que uno de los objetivos que tengo, esos subliminales, y no tan subliminales, porque se los digo a mis estudiantes todos los años, que salgan del curso de ecología con un entrenamiento especial en comprender gráficos. Y jamás me imaginé que iba a estar terminando mi carrera cuando mis estudiantes van a tener a mano, cuando sean profesionales, algo parecido a esto, ¿no? Y realmente, probablemente mucho, mucho más sofisticado que esto. ¿Qué les vamos a enseñar en el futuro, no? Y esto, una charla que di a la gente de esta empresa, un criadero de cencerro, nada más que para mostrar un poco la capacidad de análisis de imágenes y también un poco el rol de los profesionales en este mismo ejemplo, a ver cómo nos sale. Tenía que darle la charla a ellos y les llevé este ejercicio, que es que le di una captura de pantalla de la página web de la empresa donde comparan tres variedades, se la puse a ChatGPT y le dije, hace una crítica de la estrategia de esta página. Y entonces respondió que con base en la información presentada, aquí hay algunas críticas constructivas, leyó obviamente que se trata de Sancho, Leal y Yapa, y sugerencias de cambio que podrían ayudar a mejorar las estrategias de venta de la empresa. Diferenciación de productos. Las descripciones proporcionan información útil, pero podrían no diferenciar suficientemente cada producto, que es verdad. Beneficios específicos, aunque se mencionan características como la rusticidad y la sanidad, podría ser beneficioso incluir información específica sobre cómo estas características se traducen en beneficios económicos o de manejo para el agricultor, eso que muchas veces nos cuesta hacer. Visuales, las imágenes son claras, pero podrían mejorar en términos de branding si se incluyeran imágenes que muestren la variedad de un uso real, por ejemplo, animales pastando, esa me gustó mucho, lo que puede crear una conexión emocional más fuerte con el cliente potencial, información técnica detallada, un ver más para quienes son muy técnicos. Entonces, la reflexión que quiero hacer acá es, bueno, la gente cuando de la empresa dijo, uy, tenemos que cambiar la página web, cuando vio esto, es que atrás de este trabajo hubo profesionales, ¿sí? Y que estos profesionales tienen ahora este competidor al lado, entonces perfectamente tenemos que ponernos nosotros como profesionales haciendo lo que hacemos y resulta que ahora está al lado este sistema que es capaz de tener una versión superadora o casi competidora con la nuestra, eh, y cómo eso es una herramienta que, bueno, que plantea qué es lo que nos va a pasar, pero en una visión positiva y optimista, levanta el nivel de todos los que están involucrados en esto, ¿no? Porque uno puede dialogar con un cliente, por ejemplo, como profesional, y va a ir a dialogar. Ese cliente ya hizo las tareas de pasar por este pre-profesional y uno ya hizo la tarea de decir, bueno, mi cliente hay cosas que yo no lo voy a deslumbrar porque ya la ChatGPT las tiene, ¿no? ¿En qué puedo superar eso, ¿no? No tengo una respuesta, pero es más que nada una reflexión. Y me gusta este ejemplo porque claramente acá hubo diseño, hubo mucho trabajo y acá tenemos como una segunda opinión gratis o $20 por mes, eh, que para cualquier profesión prácticamente uno puede tener esta segunda opinión o una primera opinión. Bueno, esto ya es más de nicho, uno lo puede usar para programar, por ejemplo, pedirle que describir un problema que uno tiene y que escriba un programa de computación y eso lo hace maravillosamente bien, mucho mejor que el párrafo de los sensores remotos. Y entonces lo que le devuelve es que tiene que ver con ese compartir de todos los programas que había en Internet y aprendió con eso y describe lo que está haciendo paso por paso ese programa. Esto es mucho más largo, que estoy mostrando las primeras líneas del programa. Cuando uno corre el programa en su computadora, obtiene lo que uno buscaba. Y cosas bastante más complicadas. Esto lo copié y pegué de un WhatsApp de un técnico CREA que me mandó. Tengo un archivo Shape con un monitor de rendimiento. Necesito abrir el archivo y eliminar los valores atípicos. ¿Puedes escribir un script de Python? Esto se lo puse yo. ¿Puedes escribir un script de Python que haga esto? Y bueno, acá escribe el script, el programa, decide cuál es el método de outliers que va a usar, explica por qué los usa y produce una respuesta. Acá solamente me dio un error porque yo le puse mal el nombre de la variable, el resto ya funcionó solo. Y acá tengo el gráfico del monitor de rendimiento antes de procesar los datos y después. Y acá le pedí que hiciera un histograma de frecuencias y entonces hace el histograma de frecuencias antes, el histograma de frecuencias después.
Es decir, hace el programa para hacer el histograma de frecuencias. Y como mostré cuando le pedí al ChatGPT al principio que hiciera el cálculo del error en función del número de muestras, uno puede directamente pedirle que haga el análisis de datos, no solamente que haga el programa. Y uno al mismo pedido ya indirectamente no te devuelve el programa, sino que hace en Python el gráfico como vimos en el caso de las muestras. Así que para programar tremendamente potente, para analizar para analizar datos complejos también, ¿sí? Utiliza Python. Y no solamente para programar en Python, sino que te asiste para programar un montón de lenguajes. Y es muy bueno también para armar un curso. Por ejemplo, ustedes alguna vez quisieron aprender R o Python o lo que fuera y no saben cómo aprender, pues hay millones de plataformas y tutoriales, pero uno puede tener una cosa personalizada que dice, bueno, quiero aprender Python, no sé nada, empieza a enseñarme. Y va a empezar a enseñarles y ustedes tienen para interactuar como ya vimos cómo se interactúa. Sigo porque está muy largo esto. Bonus, los agentes son otro mundo. Esto que estamos viendo es un chat en donde uno envía datos o lenguaje y ChatGPT devuelve el lenguaje. Los agentes de inteligencia artificial lo que hacen es que utilizan ese tipo de herramientas, pero empiezan a hacer cosas. Y yo tuve una experiencia hace unas semanas con esto que se llama Replit, que es una plataforma de desarrollo de software con la cual construí una aplicación sin saber, ni sin escribir una línea de código, una aplicación web que los productores pueden subir lotes y cargar información de sus lotes y demás, sin saber y sin escribir. Y pongo acá ChatGPT porque lo hice combinando las dos cosas. Le pedí a ChatGPT que me escribiera adecuadamente la idea que yo tenía para comunicársela a a quien conoce, sabe que Replit tiene un agente. Le dije, quiero escribirle a un agente de Replit las instrucciones para hacer una aplicación que quiero que haga esto. Y eso lo escribí yo en castellano, mal escrito. Y entonces ChatGPT me fue preguntando cosas que yo no había aclarado y que eran importantes que sepa. Y juntos fuimos haciendo ahí en Canvas, como vimos el trabajo con las muestras. Fuimos haciendo los prompts que yo le fui dando a Replit y Replit lo único que hacía era preguntarme, acá trabajé, probá a ver si funciona. Y yo le decía, funcionó, me dio este error y así fuimos y en una hora teníamos la aplicación. Bueno, les he estado hablando de crear imágenes, pero bueno, básicamente esto es un prompt para crear una imagen, es muy simple, un diente de león con frutos maduros que están empezando a volar y esta es una imagen creada en el momento, no está robada de internet. Obviamente si le piden una foto de un fruto de chamico va a ser un desastre. Estos evidentemente están en su entrenamiento mucho más que el chamico, pero así es como funciona, ¿sí? En conclusión, perdón que se me fue un poquito el tiempo, lo que se viene, lo que ya está, digamos, es que en nuestra profesión, nuestras profesiones, cada uno de nosotros va a tener a su lado una cointeligencia. Me gusta usar una expresión que usa Ethan Mollick, el que nombré también ya antes. Eh, este alguien, entre comillas, que tenemos ahí en la compu para dialogar y para buscar información, para ayudarnos a leer, para ayudarnos a escribir, para ayudarnos a analizar datos, programar, para potenciar muchas de las cosas que hacemos. Obviamente hay todo un montón de cuestiones filosóficas acá, de futurismo, de qué nos va a pasar y que son muy serias, pero que yo, justamente como son serias, no estoy en condiciones de desarrollar. Así que como usuario he tratado de transmitirles un poco el efecto que ha tenido en mí estos 2 años el ir familiarizándome con esta herramienta, incorporándole cada vez más. Cada día yo uso muchas veces ChatGPT para hacer distintas cosas que hago en mi trabajo académico. Y entonces usar inteligencia artificial generativa puede hacer tu trabajo más eficiente y eficaz y hacer tareas que estaban fuera de tu alcance, como por ejemplo hacer una aplicación web que para mí era una cosa totalmente inalcanzable hace 3 semanas y ahora tengo una hecha con la ayuda de ChatGPT y de Replit. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Excelente.
¿Querés dejar de compartir así nos Sí, cómo vemos? no. Eh, bueno, es algo que seguramente le rompe la cabeza a más de uno y todos y cada uno estamos pensando en esto de dónde están las oportunidades y dónde están los desafíos, sobre todo en el ámbito universitario, académico en el que nosotros nos movemos. Vamos a abrir un espacio para que se hagan preguntas. Si ustedes quieren, me levantan la mano o me piden por el chat PP, ponen, eso no es inteligencia artificial, es PP, pido palabra, nada más. Este, y vamos entonces a abrir un pequeño debate de una media hora. Si nadie quiere romper el hielo, lo rompo yo. Yo siempre tengo para mí, en el ámbito universitario, las evaluaciones son un aspecto muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien uno lo considera siempre una etapa de autoevaluación, debería ser, es una medida que uno tiene también de cómo uno ha enseñado y de lo que el otro ha aprendido y demás. Sobre todo en los posgrados usamos los exámenes a distancia. Y yo tuve una experiencia hace muy poquito que después de conocer cómo lo usás vos, me reventó la cabeza, que es una alumna que un día viernes me dijo que no podía entregar el examen en tiempo y forma. Y yo le dije, bueno, te doy plazo hasta el lunes para que me lo entregues, pero no dejes de hacerlo, todo muy bien para que ella pudiera completar el examen con su evaluación. El lunes me entregó un examen perfecto, este, donde yo sospeché todo el tiempo, pero obviamente, como decís vos, no tenía forma de probarlo, ni mucho menos, este, que había habido un apoyo atrás. No, ciertamente no se había copiado, tenía todos los exámenes en Word, en procesador de palabra, no se había copiado ni nada, pero sus respuestas eran para una persona que 2 días antes había dudado en hacerlo, eran de una precisión que era difícil de convalidar. Creo que ese es un desafío que enfrentamos, ¿no? La oportunidad la tenemos al revés, me parece, que es si los alumnos nos envían sus exámenes en un sistema digital, que lo corrija el chat GPT, no lo corregimos nosotros. Ya lo he probado. ¿Ya lo has probado? Le damos los criterios y ponerle la nota. Después verificamos a los que le va muy mal. Pero bueno, estas cuestiones que se juegan siempre dualmente, ¿no? ¿Cómo pensás que debiéramos manejarlas Sí, en sí, sí. en la Bueno, academia? supongo que todos los que estamos acá que damos clase estamos pasando por los mismos problemas. Eh, en Estados Unidos la educación universitaria tiene todavía muchísimo más arraigado el ensayo como forma de evaluación, el paper. Y el paper murió. No, no hay manera de evaluar como solemos evaluar las habilidades de comprensión, de indagación y demás que pueden evaluarse con un paper, con una monografía, con un ensayo. Ya no podemos porque la posibilidad de que alguien se copie, entre comillas, creándolo con ChatGPT son muy altas y de nuevo estamos desarmados para hacer algún tipo de intervención del tipo de, te pongo un 1 porque usaste ChatGPT, porque si alguien nos la pelea, no tenemos manera de probarlo. Eh, y entonces creo que ese tipo de evaluaciones van a ir desapareciendo. No tengo una respuesta. Creo que todos estamos tratando de resolver estas cosas, pero lo que vamos buscando es ver con evaluaciones orales o con evaluaciones escritas con todo el mundo palpado de herramientas digitales, ver qué es lo que puede hacer, pero también ahí es un lucro cesante en el sentido de que no estamos evaluándolos con todas las herramientas que van a tener a su alcance, ¿no? Es como si ahora le pidiéramos a la gente que
divida por tres cifras en un parcial de fisiología con tres decimales y bueno, ahí vamos a bochar a un montón de gente. eh, y bueno, y tiene sentido eso. Cuando uno tiene en el bolsillo un teléfono con más computación que el Apolo 11. eh, entonces, creo que no tengo una respuesta para eso. Creo que nadie la tiene muy convencido tampoco, pero el examen oral, el ver cómo la gente se desempeña y creo que idealmente ver cómo se desempeña con tener esto al alcance, ¿no? Porque sin también es una situación medio, porque parte de lo que nos va a hacer mejores profesionales va a ser gente que es capaz de sacarle mucho el jugo a esto. Por ejemplo, habrán visto que esto pone muy en juego nuestras habilidades de lectoescritura. Eh, no te dice lo que tenés que hacer. Bien usado es como dialogar con alguien con mucho conocimiento y entonces en ese diálogo tenés que estar a la altura. Entonces, mucho quizás de lo que tengamos que entrenar a nuestros estudiantes tenga que ver con la capacidad de generar texto y de interpretar lo que está viniendo del otro lado. No sé, quizás es una adivinanza, ¿no? Muchas gracias, Martín. Muy, muy claro. Marcos Gallagher, vos tenés la palabra. Sí, bueno, felicitaciones. Eh, Tal vez me hubiera gustado no haber venido a esta charla porque es tan, es tan tremendo que me quedo preocupadísimo. No, Eh, por favor. no, mi pregunta es, para temas más vale técnicos, ¿conviene hacer las preguntas en español o en inglés? Porque obviamente esto se alimenta de textos, ¿no? Entonces, el, el ecosistema, como dicen ustedes, inglés es más grande que el ecosistema nuestro, ¿no? He tenido esa pregunta desde que empecé y de hecho hice la estupidez de preguntarle a ChatGPT y eso es lo peor que uno puede hacer. Nunca le pregunten sobre sí mismo. Es bastante flojito en eso y siempre va a dar respuestas, pero es lo que peor le sale. Eh, Tengo un poquito de sensación de que en inglés es mejor, pero es tan mínima la diferencia que no creo que sea la explicación que todos tenemos, ¿sí? Si vos vas en español te va casi igual de bien o igual de bien. Entonces, o está traduciendo, podría ser, todo lo traduzca a inglés, o está, no sé, hay alguna cosa mágica. Yo creo que debe estar traduciendo ida y vuelta, pero me encantaría saberlo y he buscado un poquito y no lo he encontrado. Seguramente haya gente que lo estudia esto, la cantidad de papers que hay sobre ChatGPT, experimentos que se hacen en empresas, la mitad de la gente le dan acceso, a la otra mitad, hay un montón de literatura en estos 2 años, pero ese tema no lo he resuelto, si alguien lo tiene resuelto, me encantaría saberlo. Pero yo lo uso solo, lo uso en inglés, digamos, cuando quiero resolver mis problemas en inglés, pero lo uso mucho en español porque sé que esto lo voy a usar para mostrar una charla, para hablar con los estudiantes, y cada vez que lo uso en español, la verdad que me va muy bien igual, me va tan bien como en inglés. Sorprendentemente. Eso de nuevo refuerza la idea de que no está buscando en Internet. Gracias. Excelente, Martín. ¿Alguna otra pregunta? Levanten la mano si quieren. Daniel, vos estás buscando. Ah, no, no, no sé tu nombre. La niña con la. Daniel Plopper. Ahí Serena también está levantando la mano y Beto. Daniel, Serena y Ah, Beto. Eh, Serena está bien. Beto y eh, Daniel. Vamos por Daniel excelente. primero, después Serena y después Beto, que estaba Bueno, buscando Daniel mu- cómo comunicarse. muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por organizar esto. Y felicitaciones, Martín. Excelente, excelente. La verdad, muy Muchas bueno. gracias. Ya te había escuchado en Aprecid, pero también acá estuvo Mm. excelente. No, te preguntaba si en algunos casos han utilizado o tenés experiencia para hacer análisis económicos, por ejemplo, de cultivos, costos de producción, eh, de- eh, costos de fertilizantes, si tiene esa información bien de, de recomendaciones económicas, de análisis comparativos de cultivos. No sé. Yo no lo he hecho,
pues no es mi tema, pero seguro que así como dialogamos sobre el número de muestras de suelo, uno puede dialogar sobre ese tema probablemente con más entrenamiento que debe tener que lo de las muestras de suelo, digamos. Que después, que sepa los precios o cosas así, probablemente no es el lugar para buscar, eso sigue siendo Google o lo demás, Pero, así que, pero pero sí. si te compara, te da un artículo del Clarín del viernes pasado. Sí, bueno, eso no lo tengo tan incorporado porque es muy nuevito, pero sí puede ser. Pero seguramente que puedas tener un diálogo muy fructífero sobre ventajas y desventajas, sobre tal cosa y tal otra, cómo debo evaluar tal inversión y tal otro. Eh, en algunas charlas que he dado he intercambiado, así que he puesto un QR y la gente hacía preguntas y las preguntas decían, bueno, ¿me conviene hacer soja o maíz? Y bueno, no es el tipo de preguntas que uno, pero si uno empieza a dialogar, decir, bueno, tengo este problema, que el año viene seco y que tengo estas dos alternativas y que el precio es este, seguramente ahí uno tenga una discusión muy fructífera. Gracias, Ahora, gracias. para la cuestión de análisis cuantitativos, corren las mismas de las otras cosas, ¿no? Si vos tenés una base de datos y demás, te podés divertir un buen rato haciendo análisis, ya sea directamente o pidiéndole que programe para vos cosas más complicadas. Excelente, Martín, muchas gracias. Gracias, No, por favor. Martín. Seguimos con Serena Olivera entonces. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por esta ponencia muy interesante y quizá quería sumarme un poco al debate. Yo me acuerdo, creo que hace un año en la cátedra empezamos a debatir el uso de la IA, sobre todo por parte de los estudiantes, si había que directamente prohibirlos. Y para mí está faltando usarlas, ¿no? Porque ahora, bueno, yo empecé mi doctorado hace un año y las estoy usando cada vez más. Y cuanto más las uso, más me doy cuenta lo complejas que son y cuánto requieren que yo reflexione con ellas. Bueno, con el chat, yo uso ChatGPT preferencialmente. Em, entonces, desde pedirle generación de textos y darme cuenta que los textos que genera son o muy superficiales o con datos erróneos. Entonces, creo esto que Martín señalaba de uno tiene que saber de la disciplina que le está pidiendo y estar a la altura de la discusión con el chat, ¿no? Pensaba en tu pregunta, Daniel, de preferencia de un cultivo o de otro. Quizás el chat te da más una herramienta de decirle qué dimensiones tengo que yo mirar para tomar esa decisión, ¿no? Más que tomar la decisión por vos. En eso, por ahí me parece que puede ser más interesante. Después, lo he usado mucho para pedirle códigos de R y me ha No. fallado con algunos paquetes, porque todavía Mm, no están ahí, ¿no? tal Entonces, a cual. veces cuando uno va a un conocimiento muy puntual, a un paquete de R que no está tan usado, todavía se queda atrás. Claro. Em, entonces creo que está bueno desmitificarlo, usarlo, entender sus limitaciones, entender que es una herramienta que está y que la gente va a usar. Después lo que también yo he utilizado es para corregir mi inglés, para mejorar mi redacción, mi gramática, que en otra época se contrataba un profesional lingüístico para corregir nuestros papers, nuestra tesis doctoral, lo que fuera. Creo que también aceptar que hay nuevas tecnologías que nos permiten eso y en un momento en que conseguir los fondos para pagarle a alguien que nos revise la lingüística también es muy complejo, ¿no? Entonces, también aceptar ciertas cuestiones y yo lo que también estoy usando bastante son los detectores de inteligencia artificial de los textos. Y son bastante buenos. Ah, Muy sí. rápido detectan qué texto fue redactado por la inteligencia artificial y qué texto fue redactado por un humano, ¿no? O qué porcentaje del texto. Entonces, creo que es un libro que abre muchas preguntas y muy interesantes y que nos lleva a reflexionar cada vez más y que hay que incorporarlo, hay que darlo por incorporado, ¿no? Quizá era más sumar al debate y no tenía, Martín, una pregunta más No, directa para buenísimo. vos, pero sí, o sea, es una herramienta que ya tenemos y los que estamos hoy en una pata como docentes y en una pata todavía seguimos estudiantes, lo tenemos incorporado, ¿no? Sí, Lo sí. estamos incorporando muchísimo.
No, muchas gracias por la contribución. 100% de acuerdo con todo lo que dijiste. Yo a mis estudiantes les digo, doy un curso de escritura. Imagínense lo que me dio vuelta esto, ¿no? Yo doy un curso de escritura técnica en la facultad. Esto hace lo que yo quería que mis estudiantes hicieran al terminar el curso. Entonces, lo que hacemos es, el primer día los obligo a que hagan una cuenta, el que no tiene, y sorprendentemente, un 30-40% de los estudiantes de agronomía no tienen una cuenta, por lo menos cuando yo los agarro así en tercer año, una cosa así. Que eso va a ir desapareciendo, pero... Y entonces trabajamos con ChatGPT tal como decís vos, todas las clases. Y yo les muestro muchas veces cómo me ha pasado estar dando una explicación y después decir, bueno, veamos qué dice ChatGPT. Y es sorprendente cómo se repiten, ¿sí? Las cosas. Lo hace mejor a veces, ¿sí? Estoy en la puerta. No sé cómo veníamos, Beto, creo, ¿no? Beto, Emilio, sí. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, Entra, Martín. entra. Beto, Sí. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿cómo va? Eh, Martín, una pregunta técnica simple, creo. Yo cuando diste el ejemplo del muestreo de suelos, copié textual todas las letras y palabras que usaste, le hice la misma pregunta, pero por las dudas, sin iniciar sesión, me respondió algo bastante distinto. Tiene que ver con que, en tu caso, sabía con quién hablaba y yo al hacerle una pregunta de cero, sin ChatGPT saber nada de mí, respondió con otra idea. ¿Puede Puede ser? ser, puede ser. ChatGPT tiene dos maneras de saber sobre vos. Una es que vos le podés decir tu bio, digamos, tu biografía en un lugar. Entonces sabe que soy de la Facultad de Agronomía, o todos mis yates, ¿no? No todos, pero la cosa más académica. Y después lo que también está haciendo hace unos meses es que en cada interacción o algunas interacciones que tenés, hace como una nota de eso que pasó. Cómo lo usa no llego a entender muy bien, pero puede tener que ver bueno, que ya sabe a quién le está hablando y con quién se está comunicando de alguna manera. Claro, pues no me dio Ahora, fórmulas, no me dio nada, nada de bueno, eso. pero no me sorprende tampoco mucho, ¿eh? Las respuestas son diferentes cada vez, no se repiten y pueden ser muy diferentes. Y hay, los sistemas de inteligencia artificial tienen una cosa llamada temperatura, que en ChatGPT no creo que cambie, pero que es un poco el nivel de random, de nivel de azar que uno le pone. Eh, y, y eso hace que las respuestas nunca se repitan. Buenísimo, gracias. gracias, Martín. Román, vos tenés la palabra. Gracias, Emilio. Muy bueno, Martín. Muchísimas Gracias, gracias. Che. Yo, Martín, siempre tengo una pregunta que no me la puedo responder, que tiene que ver con la curva de aprendizaje que nosotros mismos tenemos que tener con estas herramientas, pensando de que esto es todo vertiginoso y que probablemente en 6 meses el crecimiento de esto sea exponencial. Y siempre hay cosas nuevas, mejores, más rápidas, y siempre tengo la sensación de que la corro de atrás, ¿no? Entonces quería saber si tenías alguna reflexión de cómo hacer para que esta curva de aprendizaje nuestra más o menos acompañe eso, como para no perder un montón de oportunidades de esta que nos estás contando que existen con estas herramientas, ¿no? No sé si se Sí, entiende a dónde sí, voy. perfectamente. Yo lo vivo cotidianamente eso. Está buenísimo el planteo. Em, A ver, ¿qué se me ocurre? Una es que lo que pasa con estas tecnologías, o que nos ha pasado siempre con las tecnologías, es que de alguna manera el tiempo las va acomodando a nuestras necesidades, ¿no? No sé, Internet apareció y nadie sabía cómo usar, que el email o lo que fuera. Yo me acuerdo de mis primeras sesiones de email, el año 91 eran una pantalla negra, 2 puntos ARPAC tenía que escribir uno y la pantalla no cambiaba y uno empezaba a tipear y no se veía lo que uno estaba tipeando. Era una cosa, y de alguna manera es como que la tecnología se hace fácil de usar, ¿no? Entonces, esa corriente
en que nos va a ir llegando sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo, porque la vamos a ver en el Word, la vamos a ver en el Excel, lo vamos a ver en Google, nos va a leer los mails, no sé, ese tipo de cosas que de que no necesitas. Pero bueno, atacando tu pregunta así de lleno, no evadiéndola, a mí lo que me sirve muchísimo es Twitter. Sigo tres, cuatro, cinco personas que están al tope de este tema y con eso me mantengo bastante bien. Sigo a las empresas, me entero lo que sale y me encantaría usar los tres. Uso uno porque no tengo pues, $60. Y le dedico un tiempo a estar al día porque es un tema que me fascina, como habrán visto, pero no es un montón de tiempo. Es más que nada Twitter, leer algunos blogs de gente que sabe y después probar, usar nomás. No sé qué. Y yo, obviamente como usuario, ¿no? No tengo la menor idea qué es lo que está pasando con la parte más científica atrás de esto, ¿no? Pero hay este señor Ethan Molly, que yo puse, ya no he nombrado, lo puedo poner en el chat, tiene un blog, es muy didáctico, porque el tema con estas cosas es que si uno va con alguien que sabe mucho de inteligencia artificial, la parte de programación, eh, se complica el diálogo. Pero esta persona no, es un profe que lo usa mucho, que sabe, y lo usa muchísimo y sabe mucho, pero no tanto de la cocina. Y tiene un blog en Substack, que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo van a encontrar enseguida si lo googlean, le preguntan a ChatGPT. Tiene desde noviembre de 2022 que viene una vez por semana, una vez cada 15 días publicando cosas. Tiene un libro además que se llama Cointelligence, y es muy, muy didáctico. Muy bien. Gracias. Excelente, Martín. Vamos con Débora entonces. La última pregunta, así vamos cerrando ya la reunión. Débora. ¿No? Bueno, de vuelta, excelente, Martín. Te hago una pregunta. Hasta hace unos meses había como dos problemas importantes que se detectaban, e incluso en la versión paga de estos chats. Uno eran las alucinaciones, o sea, que mezclaba información y armaba como una coctelera y entonces te unía citas eh, que no eran y generaba conclusiones que no eran, y eso es un problema que lo detectaron en otras áreas, no solo científicas, que le llaman alucinación. Y eso se supone que mientras más se entrenara y más trabajara, se iban depurando. Pero el otro problema, que tal vez era un poco más serio y más sustancial, era el sesgo de confirmación. Ujú. Cuando las personas le refutaban, y por eso no es taxativo. Todo el tiempo te está dando opciones y pintándote el panorama, pero nunca es a la respuesta de Popper, ¿no? ¿Qué tengo que elegir o cuál conviene o cuál es el margen bruto más alto? No, en general no da esas respuestas porque no es taxativo. Y si vos en el diálogo introducís alguna tendencia o llevas la conversación hacia algún lado, te sigue la corriente. O sea, no es Exactamente. confrontativo. Y eso es un riesgo para el sesgo de confirmación que todos ya tenemos humana, la Mm. inteligencia humana ya lo tiene, y si encima la artificial nos lo potencia o nos da elementos para... ahí creo que he leído algunos artículos que muestran que ese es realmente un problema si no logran de alguna manera o no logramos nosotros sabiendo cómo preguntarle para ir en contra de esos sesgos. Si tenés alguna reflexión Sí, o sí, si ha habido algún avance sobre eso. buenísimo. La primera, que es la alucinación, que ya la describiste, básicamente es que él siempre va a, qué sé yo, el sistema siempre va a responder. No, nunca me ha dicho no sé y a nada. Y, y entonces muchas veces, sobre todo con lo que eran las citas bibliográficas, eran inventos, ¿sí? Inventos totales. Eso ha disminuido. A medida que ha evolucionado en estos 2 años el ChatGPT, que es el que yo más uso, el nivel de alucinaciones ha bajado muchísimo. Yo ahora, antes ni lo intentaba, ahora le pido referencias bibliográficas sobre temas o que hay nuevos sobre tal cosa y te da referencias que existen.
lamentablemente, como cuando buscan internet, termina generalmente en revistas open access porque son las que le dejan leer y entonces muchas veces devuelve una sobrecarga de MDPIs y esas cosas que no son muy confiables. Pero el nivel de alucinación bajó. No es cero, pero bajó. Y, y lo que me comentabas de que sí, le encanta agradar y sí, lo peor que puedes hacer es darle algún tipo de pista de qué es lo que te gustaría que contestara. Y, y eso es un poco el arte de cómo interactuar, ¿no? ¿Y no crees que esa información que va obteniendo a partir de vos, a partir tuya, de la interacción, no le va creando a él como una ficha, a él Puede ser. como una No. ficha? Y pasa esto que contaba Beto, que cuando él puso la pregunta le respondió una cosa y a vos te respondió algo mucho más direccionado. Y puede ser, no he leído nada al respecto, como que alguien lo haya comentado, pero yo lo he visto sí a escala de conversaciones, en cuando uno le tira algún tipo de inclinación, va para ese lado, ¿no? Y eso no lo he visto mejorar con el tiempo. En cambio, lo de las alucinaciones sí mejoró. No, técnicamente tal vez es más fácil lo primero que Sí, lo sé. porque esto, por lo que yo entiendo de nuevo, viendo como a través de una nebulosa, entiendo que ellos entrenan un mega modelo que cuesta cientos de millones de dólares entrenar cada vez que lo entrenan, eh, que es el que copia la realidad, digamos, es el que aprende a leer el mundo. Pero después entrenan a uno chiquitito que es la personalidad con la que vos te relacionás, el agente que está ahí atrás, el tipito que te contesta. Y ese puede ser odioso, puede ser gracioso, puede ser atento, puede ser lo que fuera. Y eso está programado como aparte, es la personalidad. Eso se programa con mucha más interacción con humanos. Y entonces, bueno, a lo mejor viene por ese lado el, cómo curar ese problema. Pero sí, uno tiene, como usuario tenemos que estar advertidos de que en cuanto vos le das una pista para que donde querés va a ir para allá. Entonces las indicaciones hay que presentarlas de una manera más neutra y explotar la riqueza que es cuando te da las opciones. Excelente, Ok, gracias. Martín. Creo que no hay más Emilio, Emilio, preguntas. una sola Sí, pregunta más Daniel. Dale, dale. técnica. Esta charla fue grabada. ¿Dónde va a Fue estar grabada. disponible? Estará disponible, me imagino, en Sí, algún sí, sitio. que Bueno, la secretaria de la NAV, Karina Mateus, la tiene y seguramente puede estar disponible. Hay que pedírsela a ella. perfecto, La otra gracias. cosa que me gustaría es que en algún momento a la invitación que han recibido le indiquen de dónde vienen, de qué parte y qué disciplina, en qué disciplina están trabajando o han sido formados, para de alguna manera tener un público que se pueda invitar, porque el año que viene vamos a seguir trabajando con temas que creemos que son de vanguardia como el que Martín nos ha presentado hoy. Agradeciendo su tiempo, agradeciendo su presencia y sobre todo el intercambio y las preguntas. Martín, excelente como siempre, te he escuchado, creo que ya lo he escuchado como 3 veces, nunca me aburro, siempre aprendo algo y seguiré escuchándote, mal que te pese. Así Bueno, que muchas gracias a todos por haber compartido este momento con nosotros. muchas Karina, gracias Emilio y gracias a dejamos a todos. vos al mando de esto. Gracias, ¿eh? Muchas Adiós, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.